Es una alerta en C5N, el riesgo país superó los 2.200 puntos básicos. Lo amplía Julia Estrada. Julia. Así es, Gallego, tenemos el resultado de la caída de los bonos del día de hoy. Se han desplomado bonos ley extranjera, pero fundamentalmente bonos ley nacional, en virtud de el anuncio de ayer que ahora vamos a estar desarrollando. Supera los 2.200 puntos, 2.276 puntos base, era el dato que en última instancia fue publicado. Eso significa algo irrisorio, 22 puntos de tasa de interés por encima de la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por ejemplo, 3% podríamos redondear, más 22 puntos, algo insólito, algo que no se paga, da 25. Verdaderamente estamos hablando de un valor que deja a Argentina afuera de los mercados hace tiempo. Ya con 800, con 900, con 1.000 puntos Argentina estaba afuera de los mercados con este valor sin ninguna duda. Sí, ahora la pregunta del millón, Julia, ¿cómo sigue esto, no? Porque está bien, no tenemos la bola mágica, es imposible empezar a futurizar algo, ¿no? Pero digamos, la pregunta es cómo sigue esto, porque es una situación realmente donde Argentina queda fuera de todo crédito, porque tenemos una tasa del 22% más la LIBOR, así que sería imposible, y deja a la Argentina ya realmente marginada de cualquier crédito. Argentina está fuera de los mercados internacionales y, si se me permite, entre otros indicadores sociales negativos, en términos financieros, ese es el principal fracaso del Fondo Monetario Internacional, no solo haber habilitado la fuga, sino no haber logrado que Argentina, luego de un fenomenal desembolso o serie de desembolsos, todavía no se ha concretado, estamos en torno a los 44.000 millones de dólares, no logre acceder a los mercados para repagar el endeudamiento que le dio el Fondo Monetario Internacional. Para profundizar esta explicación, Gallego, trajimos placas que lo que hacen es explicar lo que pasó ayer, que me imagino que del otro lado, en el marco de la situación social gravosa que se está atravesando, también las idas y vueltas en relación al dólar, medidas que ya no se entienden, posiblemente lo de ayer haya quedado ahí en un título en donde el gobierno no puede pagar la deuda, pero lo que vamos a intentar explicar es qué quisieron decir, por ejemplo, con reperfilar. Pues no existe en la lengua española esa palabra. Bueno, el gobierno, y esto corre por mi cuenta, usa este concepto por una cuestión semántica, desde ya, porque es más light, suena mejor, hay que decirlo. Obvio. Suena más lindo no reperfilar que reestructurar, canje. Bueno, suena obviamente, más lindo, ¿sabes por qué? Porque no existe la palabra. Suena a... Como yo diga stringulis chinguli, no existe. Suena a cambio estético, ¿no? Suena a algo superficial. A la nada. Algo que no va al fondo de la cuestión, solamente reperfila. Ahora, si nos vamos a la definición técnica, no es tan semántico, como dijo el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. ¿Por qué no es tan semántico? Porque lo que tenemos es lo siguiente. Yo acá hice, como cuando ibas a la primaria, conjunto y subconjunto, no sé si se acuerdan. Sí, bueno, pero... el conjunto tiene tres variables, una reestructuración. Tres variables que juegan de distinta manera, pero que en general se tocan las tres. ¿Qué se toca? El capital, es decir, la cantidad de plata que vos tomaste y por ende debés. En general, si hay una quita, se toca el capital. Se toca la tasa de interés. En el canje argentino 2005 y en el canje también 2010 se tocó el capital, se achicó el capital en un 65%, se redujo tasa de interés y además se alargaron plazos. Hay, a través de la Ley de Administración Financiera, hasta 2010, hoy ya no rige, la posibilidad de facultad delegada al Poder Ejecutivo de parte del Congreso Nacional para que el Poder Ejecutivo haga una reestructuración. Esto existía antes, ahora, cumpliendo 2 de 3 de estas condiciones. Ahora, te hago una pregunta de burro, así que vamos a tratar de bajar bien al llano. Esto es para los que tienen plata en la Argentina, en pesos o en dólares. Esto es para, no importa si la plata está acá o no está acá, son títulos emitidos argentinos, emitidos por el Tesoro Nacional, que es básicamente Hacienda, la caja, no es el Banco Central. No es Hacienda. No Argentina. hablamos de las LELIQ, hablamos acá de bonos emitidos por Argentina. Emitidos por el Tesoro Nacional, por Argentina, por el gobierno, además nacional, que tienen en general tienen tres características. Todos los contratos tienen estas características. Claro. Tienen un capital que se presta, rinden una tasa de interés, pagan además un cupón
y duran un plazo, se llama la madurez, el tiempo que vence, ¿no? ¿Cómo fueron los Bodén Bueno, en su momento y tantos otros bonos más que hubo en la Argentina? hay una enorme cantidad de Siempre series de hubo. bonos de distinto tipo. Ahora, una reestructuración, típica reestructuración, va al fondo de la cuestión, discute todo. Y discute todo en algo que es muy complejo porque se juegan un Está bien, montón de intereses. Pero discutís con los tenedores, esto no es algo que vos lo podés hacer unilateralmente. Siempre las reestructuraciones, si no es default, tienen que ser voluntarias. Claro, vos te tienen que sentás con el dueño de juntarse un las bono. dos partes Claro. y decirte, a ver, Gallego, nosotros pactamos un determinado capital con una tasa, con un vencimiento. Nos volvemos a sentar, aunque yo quiera o no quiera, vos me convocás, vos sos el Estado, mirá, voy a reestructurarte el contrato y yo voy a acordar voluntariamente cambiar estas condiciones. Si eso pasa, si es voluntario, si hay confluencia, no hay default. La reestructuración de los bonos ley extranjera y ley nacional que se propone, la ley extranjera no pareciera que vaya a pasar por el Congreso, ahora lo voy a explicar, la ley nacional parece que sí. Tiene que pasar. Debería, Sí. pero no es lo que dijo ayer la CUNSA. Eso lo que hace es rediscutir de nuevo esto. Ahora, ¿por qué hablan de reperfilar? Y ahora vamos al punto de la cuestión. Porque no es semántico, porque quieren discutir finalmente solo esto. Los plazos. No quieren hacer quita. De hecho, lo dijo la CUNSA, no hay quitas. No se prevén quitas en ninguna de los 4 ejes en donde se planteó la reestructuración, si se me permite. Ahora, Ni con digo- las de corto plazo, ni con la extranjera. Ahora, lo único que les preocupa es no pagarlo ahora. O sea, patear todo hasta diciembre, febrero, marzo. Ahí hay distintos escenarios. Vamos a avanzar con más plata, Dale. se lo voy a explicar, pero a priori reperfilar es eso. Obviamente podés reperfilar extendiendo plazo y aumentando tasa de interés, y ahí tenés un problema, ¿eh? ¿Qué fue lo que se anunció? Y ahora te respondo la pregunta, Gallego. 3 cosas. Primero, extensión forzosa de plazos para las letras de corto plazo. Letras del estilo de letes, que son letras emitidas en dólares, y lecaps en pesos. Básicamente vencen en 6 meses. ¿Cuál es el problema de esto? Que se considera evento de default, en términos técnicos. ¿Por qué? Porque no hay, lo que yo dije, una concurrencia, una reestructuración voluntaria. No le pregunta Hernán Lacunza ni Mauricio Macri a los que tienen estas letras si le parece bien o mal, si está de acuerdo, si se sientan a revisar contrato. Sencillamente les dice, les voy a pagar en distintos plazos. Les voy a pagar, obviamente, solo a los institucionales. Les está aplicando esto, a las personas físicas, personas humanas no. Pero lo hago de una manera unilateral, arbitraria, no conversándolo y rediscutiendo un contrato. Punto 2, reestructuración ahora sí es voluntaria, por eso yo era muy cuidadosa ayer, porque esto no es un default. Acá tenés un evento de default. En este caso hay una reestructuración voluntaria, claro, puede salir mal, puede salir bien, pero puede salir mal también. Para bonos, ley nacional significa que tienen jurisdicción en Argentina. Ley extranjera significa que tienen jurisdicción por caso en Nueva York. ¿Qué significa? Que si tenés un conflicto, como el conflicto de los fondos buitre, un juez neoyorquino como Tomás Griesa puede definir cuestiones que hacen a un Estado soberano como Argentina, lo cual es una pérdida de soberanía evidente, ostensible. Es algo que fue muy criticado después del conflicto con los fondos buitres. Se dijo, bueno, tratemos de que Argentina no siga endeudándose bajo ley extranjera. Lo que hizo el gobierno de Cambiemos fue tomar una enorme cantidad de deuda en moneda extranjera, es decir, en divisa, o en euros, en dólares o en euros, o en yuanes, y además tomarla con otra jurisdicción. Con lo cual no deciden jueces argentinos respecto de qué hay que hacer con esa deuda, sino que, ante un litigio obviamente, sino que deciden jueces extranjeros. En tercer lugar, Gallego, el reperfilamiento con el fondo, que Sí. es todo un capítulo. Vamos a avanzar y seguimos desarrollando en qué consiste todo esto. Punto 1, los vencimientos que se retrasan. Letes, LECAP, LECER, LELINC son las letras estas de corto plazo, equivaldrían a 10.000 millones de dólares que se patean. Hay una estimación un poco más conservadora que habla de 8.000 millones de dólares. ¿A dónde se patean, Gallego? ¿A dónde? Al primer semestre de 2020. Se patean al primer semestre del próximo gobierno. Si es Macri, es Macri, y si es Alberto, es Alberto. Pero 2020 era el año de mayor holgura, de mayor margen para la toma de decisiones, y finalmente 2020 termina siendo un año en donde te agregan un condicionamiento de deuda externa que no tenías. Y en el 2020 además no vas a saber con cuántas reservas contás, no vas a saber
si vas a tener acceso a los mercados o no, porque es pasado mañana el 2020, no falta tanto. Y tampoco vas a saber qué plan de desarrollo vas a tener para generar dólares genuinos. Y ya te engancharon, sea cual seas, si es Macri es a él mismo, esto, 10.000 millones de dólares o 8.000 millones, lo que se pase para el primer semestre de 2020. El gobierno que venga arranca condicionado por esto, que es además parte del evento de default o default selectivo o default técnico, como lo llaman. Después tenemos esta aspiración a reestructurar de bonos bajo legislación local, son 20.000 millones de dólares, de bonos bajo legislación extranjera, 30.000 millones de dólares, y el préstamo del fondo, 44.500 millones de dólares, es lo cobrado, lo desembolsado. Esta sería la magnitud. Por ejemplo, el canje o el default 2001, cerca de 81.000 millones de dólares involucró. Se renegociaron unos 70.000 millones de dólares en el 2005 y lo restante en el 2010, y después hubo un puchito de fondo buitre. Bueno, acá fíjate que si mirás la magnitud de todo lo que hay que reestructurar, es bastante más grande. Y hablamos de 60.000 millones de dólares. Efectivamente, estamos hablando de una cifra muy elevada. O sea, y la reserva del Banco Central, ¿cuánto dijiste que había? ¿Las reservas argentinas cuántas son? Estábamos en 56.041 millones de dólares. O sea, te falta, no puedes pagarlo. Bueno, la idea es que esto se va a reestructurar de acá a los próximos 10 años. Estamos pensando en una reestructuración que va a involucrar a nosotros mismos como generación en las próximas generaciones, eso que quede claro. Vamos a seguir y explicamos más cuestiones del día de ayer. Vamos a esto, y lo voy a explicar. ¿Qué significa reperfilar los vencimientos de corto plazo? El lío que se generó hoy, por ejemplo, con los fondos comunes de inversión que tenían inversión en LETES, es que le van a pagar primero un 15, en la fecha que corresponde a cobrar todo, van a cobrar un 15, a los 90 días un 25 y el resto a 180 días. Bueno, solamente para el FGS, que guarda, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es un inversor institucional que compró LETES al Tesoro, fondos comunes de inversión, que son los que hoy no pudieron operar sus cuotapartes, compañías de seguro, bancos y también empresas. Lo que dije antes, 2020 muy condicionado, y el default selectivo no es menor. ¿Por qué el gobierno elige esta jugada tan fuerte? ¿Por qué toma esa decisión la CUNSA y su equipo cuando algunos dicen se podía tomar otra decisión? Tal vez se podía hacer algo voluntario para evitarte esta palabra tan problemática que es default, y que ayer nos cuidábamos mucho de decir, o se podía, porque no todo está en dólares, las LECAPs se podía emitir también. Había otras alternativas. Uno habla con distintos especialistas en reestructuraciones y te dicen, el default es el último punto, es el último lugar. No es lo primero que uno hace, decir, yo reestructuro arbitrariamente de manera unilateral. Con lo cual, esto puede generar lo que está generando hoy y lo que va a generar seguramente mañana, pérdida de credibilidad y suba del riesgo país, que es lo que acabamos de anunciar. Vamos a seguir con esto. A todo esto es el primer punto nada más. Ahora vamos al segundo punto, y acá nos metemos en un meollo bien político. Los bonos bajo ley nacional los va a discutir el Congreso por un proyecto de ley que va a enviar el Poder Ejecutivo. Con lo cual, la batuta la va a tener el Congreso con sus diputados y con sus senadores. Bueno, pero yo tengo una duda si llega. Vamos, pues, por los tiempos te digo, porque, a ver, el Congreso está cerrado. Hay que reabrirlo, están todos en campaña, así que va a ser medio complicado abrirlo, ¿no? Hay que abrirlo. También, si bien Cambiemos tiene en diputados la mayoría de las comisiones, tenés que juntar a los diputados. Necesitas creo que es quórum de 129. Tenés que juntarlos. No sé si llega a tiempo el gobierno. Está bien, como decimos nosotros, este agosto fue un agosto larguísimo. Queda septiembre y queda octubre. Pero hay que ver si se llega. Sí. ¿Y cómo se va a discutir en comisiones? ¿Cómo se va a discutir? Hay una comisión bicameral, pero además, ¿cómo va a jugar el oficialismo? Por ejemplo. Que entiende, nos vamos a enterar estos días, que si esto no pasa, no hay desembolso del fondo. Es decir, el fondo también está revisando la temporalidad que involucra esta discusión en el Congreso, por un lado, que es enorme. Es una discusión en donde todos van a querer revisar hasta la letra más fina de esos bonos, con lo cual no va a ser para nada fácil. Lo que pasa es que el oficialismo, que le echa la culpa a todo el mundo de las malas políticas públicas que aplicaron, necesita ser corresponsable del Congreso. Si lo vota, si aprueban, es corresponsable por haberlo aprobado. Y si no lo aprueban, es el gran responsable por no haberlo aprobado. O sea, es el juego
No les queda otro juego. Sí, por Constitución Nacional es el ámbito legislativo por excelencia quien debe discutir deuda Obviamente. y reestructuración. Con lo cual, hasta acá, bonos ley nacional pareciera bastante ajustado. Ahora, vamos a los bonos ley extranjera. Y el gobierno nos dijo ayer, y esperaremos las novedades cuando pasen los días, si iba a haber proyecto de ley. Pareciera que no. Entonces, los que tienen la batuta, si acá eran los diputados y los senadores que más o menos, creo yo, van a tener algún tipo de poder de modificar ese proyecto, acá son los bonistas extranjeros que además tienen una ley mucho más fuerte que los favorece, que ley nacional, lamentablemente la pérdida de soberanía y jurisdicción significa eso, van a posiblemente ponerle condiciones al gobierno. La negociación es bilateral gobierno-bonistas. Claro. No interfiere el Congreso aparentemente según lo que dijeron ayer. Y acá ya empieza a haber problemas porque dicen todo lo tiene que discutir el Congreso. No solamente ley nacional, sino también ley extranjera. Y el Congreso además, lo decían de hecho ayer dirigentes de izquierda, no solo se va a quedar con reperfilar tal vez, seguramente va a plantear quita. Seguramente va a ir hacia la primera placa que yo mostraba, al concepto de reestructuración en su profundidad, a pensar en tal vez achiques en el capital adeudado, lo cual ya tira por la borda el concepto de reperfilamiento que era tan light y que al gobierno le gustaba tanto. ¿Cuál es el riesgo? El megacanje es el riesgo. El megacanje obviamente ya pasó, pero el riesgo es que reestructures mal, que si no hay contralor o si no hay contrapeso suficiente, sobre todo en el segundo caso, que reestructures mal. ¿Qué es reestructurar mal? Que pagues más plata por lo que debes. Que en lugar de reestructurar para que Argentina pueda crecer y la deuda relativamente se achique, reestructures extendiendo plazos, pero pagando un interés muchísimo más elevado que te termina aumentando el capital, finalmente. En realidad no el capital, te termina aumentando la cantidad de pagos que vas a hacer, su magnitud. Eso pasó con el megacanje. Con lo cual, este es el verdadero riesgo que se corre si renegocia el Poder Ejecutivo sin intervención del Congreso y sin además esta facultad delegada que le imponía la doble condicionalidad de mejorar 2 de 3. Plazo, interés o capital debería mejorar al menos 2. Eso pasaba hasta 2010, eso ya no rige, por ende hay una especie de vacío legal y renegociaría reperfilando. Y eso puede ser para peor. Vamos a seguir. Esto en relación al punto 2, nos metemos en el Fondo Monetario Internacional, lo cual ya a esta altura es un capítulo aparte. ¿Alcanza con reperfilar vencimientos? Porque también se usó esa palabra ayer. ¿Cómo es reperfilar vencimientos si en el medio hay un programa? Porque vos con los bonistas no tenés un programa. Los bonistas apostaron, compraron deuda, podemos decir cheque en blanco, y nadie condicionó. Ahora, el Fondo Monetario Internacional tiene plata que puso, pero además tiene un programa. ¿Se avanzaría en un Extended Fund Facility? ¿Qué es eso? Bueno, es lo que yo decía, el FMI tiene un plan para todos nosotros, luego del stand-by, que se llama así, Extended Fund Facility, que es una manera de seguir financiando a la Argentina a cambio de ¿qué? De reformas estructurales. Si el gobierno de Mauricio Macri hace una renegociación vía reperfilamiento de los vencimientos que va a tener hacia adelante el gobierno que venga o ellos mismos con el Fondo Monetario, y sostiene un programa de continuidad con reformas estructurales, lo que hace es imponerle un programa al gobierno que venga. Claro. Por eso decimos, riesgo condicionar al próximo gobierno con reformas estructurales. Obviamente, si hablan de vacío de poder, uno asume que no haría eso el Fondo Monetario con un gobierno que considera que no tiene el suficiente poder. Pero, ¿cómo serían las condiciones de esa renegociación? ¿Reperfilan y no discuten programa? ¿Quién discute el programa? Esto es un enorme interrogante. Vamos a la última. Si no me equivoco, tenemos una más. Bueno, esto lo hemos dicho. ¿Qué es lo que no se discutió? Para mí esto es lo más grave y en algún momento, antes de que la CUNSA comenzara a hablar, especulábamos fuera del aire, de hecho con el Gallego, con varios compañeros, respecto de si esto podía ocurrir. ¿Por qué? Porque ayer se puso algún condicionamiento a los exportadores para que pudieran financiarse en pesos, para que liquidaran dólares en el mercado único y libre de cambios, en el MULC. Parecía que esto podía ser una posibilidad. De ninguna manera. Pichetto ayer a la noche en televisión dijo:
todo menos esto, prácticamente. Vamos por la reestructuración, pero no tocamos esto. ¿Y qué significa esto? Que no va a aparecer la oferta de dólares, que finalmente los agroexportadores no van a vender, no van a tener ese condicionamiento para un límite temporal para la venta de dólares, y esto verdaderamente te condiciona hacia adelante. Vos lo que hiciste fue armonizar, regular la cantidad de vencimientos que tenés que pagar hacia adelante. Pero lo que no regulaste es la oferta de dólares para pagar esos vencimientos. Por ahora sigue siendo el FMI y el Banco Central a través de las reservas. Bueno, y obviamente, por eso también la conferencia de prensa de La Baña, no hubo ni medidas sociales ni de alivio PYME. Se pudo haber planteado, tal vez uno piensa, algo de tasa de interés, algo del ELIC. Nada se dijo, con lo cual estos dos frentes quedan ausentes. Gracias, Julia.